Ella se llama Elena Ruiz, que es la Senior Manager de Forética. Es una organización muy interesante en España, líder en el tema de responsabilidad social y sostenibilidad y, bueno, aliados del CEMEFI de hace mucho tiempo. Así que ellos tienen también su propia metodología, como la del distintivo SR y otras muchas cosas más. Así que, bueno, Elena, le agradecemos que nos acompañe. Eh, Igual si podemos dejarla un poquito más la semblanza aquí, nos la podrían dejar para que la podamos tener aquí a mano en lo que ella ya se está conectando. Y no se les olvide que pueden ver más a fondo su semblanza, así como sus medios de contacto en nuestra plataforma. Exacto. Ella es doctora en contaminación ambiental, licenciada en ciencias ambientales por la Universidad Castilla-La Mancha y máster en responsabilidad social corporativa por la Universidad Oberta de Cataluña. Yo también estudié ahí un máster, así que es, ¿cómo se dice? ¿En verdad? Colega, así es colega de ¡Wow! universidad. Así que, bueno, pues qué gusto que nos acompañe aquí. Y, Mari Carmen, recordar que ayer tuvimos la ceremonia de Caracol de Plata. Ah, claro. En la ceremonia de Caracol de Plata vimos muchos mensajes de beneficio social que hacen las empresas y En que España, Latinoamérica, exacto. ¿no? Y por supuesto México. Y además que esos mensajes también los podemos usar para nuestros materiales, para hablar de la responsabilidad social. Están disponibles en la página de Caracol de Plata y también estarán en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del CEMEFI, etcétera. Exacto, todos los materiales, incluso toda la ceremonia está en YouTube, en el canal de Caracol de Plata, justo, porque tienen un canal específico para este tema y Así entonces es. es importante que lo conozcan para que también lo sigan. Exacto, así que no se los pierdan. Si no la pudieron ver, véanlo. Son muy emotivos, son de mucho contenido, de mucha reflexión, son pues mensajes que salen en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, etcétera, y que están hechos para eso, para mover, para redes sociales, etcétera. Entonces, para hablar de temas de derechos humanos, de responsabilidad social, de un montón de cosas. Entonces, ahí está, hay que aprovecharlo, esos materiales. Pues les agradecemos un montón todos los que nos están acompañando, que disfruten esta mañana y bueno, ya estamos a nada de que se conecte Elena Ruiz, Senior Manager de Forética, que será la que nos brindará esta conferencia magistral denominada Tendencias en Sostenibilidad, la era del cambio. Así es. Entonces, bueno, vamos a recordarles que hoy tenemos además más paneles que ayer, Mari Carmen. Oigan, sí, les queremos invitar a quedarse y nos acompañen porque tenemos un programa sumamente nutrido. Y bueno, ya nos están avisando que tienen listo la conexión con Elena Ruiz, así que Vamos para allá con ella. vámonos. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? No sé si me escucháis al otro lado. Nada, bueno, pues saludar a todos los que habéis tomado el tiempo, ¿no?, para escuchar esta charla. Buenos días a los que estáis en México. Buenas tardes si hay alguien que se ha conectado desde España. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las tendencias en sostenibilidad, ¿no? Vamos a hacer esta foto de cómo es a día de hoy estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no?, considerando todas las cosas y todos los acontecimientos, ¿no?, que han ocurrido y que siguen ocurriendo y que de alguna manera posiciona la sostenibilidad en el centro de las agendas. Mi nombre es Elena Ruiz, aunque bueno, ya me han presentado. Yo trabajo para Forética, soy la responsable del área internacional de Forética y además trabajo en el área ambiental, liderando los grupos de economía circular y naturaleza entre nuestros socios. Así que bueno, sin más dilaciones, tengo una presentación de media hora en la que pretendo daros esa foto actual sobre estas tendencias ambientales, sociales y de buen gobierno. Quería empezar poniendo las bases de la transformación. Fijaros que creo que estamos en un momento, desde luego, muy bonito para todos los que trabajamos en materia de sostenibilidad.
Estamos en un momento en el que, bueno, nosotros lo llamamos el reseteo del capitalismo, ¿no? Estos tiempos de transformación. Y fijaros que no lo decimos nosotros, obviamente, nos hacemos eco, ¿no?, de todos los eventos que están pasando. Y fijaros que 2020, el inicio de la llamada década de la acción, este año también terrible para la humanidad, ¿no?, por la pandemia debido a la COVID-19, también se lanzaba justamente antes, a principio de año, en Davos, ¿no? Ya sabéis que cada año en Davos se reúnen, digamos, los stakeholders más importantes a nivel global, y se lanzaba el manifiesto de Davos por un llamado mejor tipo de capitalismo. Fijaros que son sospechosos poco habituales, ¿no?, como el World Economic Forum, también el Financial Times o The Economist, de hablar realmente y de preguntarse si no era el momento para cambiar las cosas, ¿no?, y para pensar al menos si el business as usual todavía seguía teniendo sentido, ¿no? The Economist preguntaba ¿para qué sirven las empresas?, ¿no?, ¿cuál es su propósito? Pero además empezaban también otros acontecimientos, ¿no?, como decíamos, la década de la acción de Naciones Unidas, que marca estos 10 años en los que, desde luego, tenemos la obligación de acelerar la acción y la ambición en materia de objetivos de desarrollo sostenible, pero también se lanzaban conceptos como el stakeholder capitalism, o empezábamos a poner sobre la mesa a protagonistas, ¿no?, como Greta Thunberg, que te puede gustar más o menos el personaje, pero lo que quiero transmitiros es la importancia del cambio, ¿no?, cómo los retos, ¿no?, de la sostenibilidad se ponían sobre la mesa y comenzaba un tiempo de transformación que desde luego considero que sigue ocurriendo a día de hoy. Y es que estaremos todos de acuerdo, ¿no?, que estamos en la era de la vulnerabilidad sistémica. Hemos tenido la COVID-19, seguimos teniendo eventos extremos vinculados al cambio climático, a la contaminación, bueno, sin desde luego dejar de mencionar la guerra que estamos viviendo no muy lejos de aquí, pero que está impactando, digamos, a toda la humanidad. Y bueno, pues todo eso, esa vulnerabilidad sistémica hace además que la sostenibilidad se ponga aún más en el punto de mira, ¿no? Y es que además estamos en la era en la era de los riesgos extrafinancieros, ¿no? Nuevamente vuelvo a nombrar al World Economic Forum, que cada año publica su mapa de riesgos, en el que se identifica cuáles son los riesgos que tienen un mayor impacto de ocurrencia a nivel global y una mayor probabilidad de ocurrir. Fijaros, y no tengo aquí ese esquema que me parece muy interesante, de cómo han ido, digamos, cambiando estos riesgos en los últimos 10 años, y el mapa de riesgos de hace 10 años tenía un color azul, que es el color de los riesgos económicos, y hemos pasado a un mapa de riesgos de color verde y rojo, que son riesgos ambientales y sociales. Pero sobre todo hablamos de riesgos ambientales. El planeta está en el centro. Fijaros que según el World Economic Forum, entre 5 y 10 años, nuestro top 5 de riesgos van a ser ambientales, empezando por el cambio climático, por los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad, ahora lo veremos como uno de los grandes retos, la crisis de los recursos naturales que ya estamos sufriendo, ¿no?, o el impacto, la contaminación debido al hombre, ¿no? Yo creo que claramente, aunque no lo dijera el World Economic Forum, ¿no?, todos tenemos la intuición de que desde luego es el momento de cambiar nuestro modelo de producción, de consumo y de desarrollo, ¿no?, como humanidad. Además, ¿qué otras características marcan la era en la que vivimos? Bueno, pues yo creo que por primera vez tenemos este protagonismo de los datos de la ciencia. Aquí os he puesto esto porque estos datos, ¿no?, que vienen del contexto científico, pero también toda la información vinculada con el calentamiento global se sustenta en verdades y certezas científicas. Pero quería incluiros esto porque me parece súper interesante. Hace relativamente poco, pues escasamente un par de meses, se lanzaba la actualización de uno de los 9 límites planetarios. Bueno, sabéis que esta clasificación de los límites planetarios la lanzaba el Centro de Resiliencia de Estocolmo en 2015,
Y digamos que es como si fueran las constantes vitales de la Tierra, ¿no? Para saber si está enferma o no, ¿no? Igual que nosotros como seres humanos hay constantes vitales que los médicos bueno, les da una indicación, ¿no? De si estamos en buena o mala salud, pues esto es igual. Pues el último límite planetario que se ha definido por un comité de científicos y de expertos es la incorporación de nuevas sustancias, incluidos los plásticos en el medio ambiente. Y como veis, se ha superado con creces los llamados límites de certidumbre. Esto quiere decir que estamos transformando tanto, según la ciencia nos dice, el sistema Tierra, que nos ubicamos, digamos, en un espacio de incertidumbre en el que no sabemos cómo se va a reajustar el sistema, ¿no? Y nos está pasando con el calentamiento global. Los eventos climáticos extremos al final son reajustes, ¿no? del propio sistema. Con lo cual, yo creo que es importante, ¿no?, tener en cuenta que la ciencia habla y que las empresas también empiezan, no solamente los gobiernos, sino también las empresas empiezan a incorporar estos datos de la ciencia como certezas dentro de su gestión empresarial. ¿Qué otras características tenemos en la era que vivimos hoy? Bueno, pues lo hemos llamado el CEO-activismo, ¿no? La nueva corriente del management. Yo creo que hemos visto, ¿no?, como en los últimos 10 años ha habido un cambio, desde luego un punto de inflexión en cómo la sostenibilidad ha pasado de ser un eco poco escuchado y desde luego nada considerado, a ponerlo en el centro y el que sea la alta dirección y los CEOs los que empiecen a hablar de un negocio responsable, de una gestión responsable del negocio, como una oportunidad de negocio vinculado con la competitividad, que esto es importantísimo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Paul Polman ya no es el CEO de Unilever, pero desde luego que creo que marcó el camino para los CEOs responsables, pero bueno, también vemos este tipo de narrativas pues, en el CEO de L'Oréal o en el CEO de Tesla o en el CEO de Apple. Nosotros, además, para evidenciar este hecho, contaros que a principio de año lanzamos desde Forética el Consejo Empresarial Español por el Desarrollo Sostenible, con casi 50 CEOs, y repito CEOs porque para nosotros ha sido un salto sustancial a la hora de incorporar y de darle esa relevancia a la sostenibilidad en la agenda, ¿no? Porque hasta ahora pues, nuestros interlocutores, ¿no?, en estos programas de liderazgo empresarial pues eran los directores de sostenibilidad, algunas veces directores de comunicación, pero ahora son los CEOs los que se apoderan del mensaje y los que se apoderan de ese discurso, ¿no?, de cara a sus stakeholders, con lo cual yo creo que es importantísimo. Otra de las tendencias, ¿no?, que vemos, pues el inversor consciente, ¿no?, el despertar de ese interés por parte de la comunidad inversora y de la comunidad y de las entidades financieras por la sostenibilidad. Aquí os he puesto el ejemplo de BlackRock, que es probablemente el fondo de inversión más grande del mundo. Y interesante la carta que cada año Larry Fink envía a los CEOs en los que invierte, ¿no? Y les habla, fijaros, de qué palabras clave. Estamos hablando de objetivo, de estrategias a long term, ¿no? Con una visión de largo plazo y de cambio climático. Igualmente, ellos hablan de hacer la sostenibilidad su estándar y empiezan a ver que hay oportunidades de negocio en la transición, por ejemplo, en una economía circular, ¿no?, por poneros un ejemplo. Con lo cual yo creo que cuando el mercado empieza a hablar de sostenibilidad, las entidades financieras también, algo se transforma, ¿no? Yo creo que eso lo estamos viendo claramente, que esa realidad está acelerando, ¿no?, de alguna manera el cambio. Otra realidad que sin duda es una palanca de cambio es el tema de las políticas públicas, ¿no? Estamos viendo que hay un fin de la voluntariedad. Cada vez hay más políticas públicas y más ambiciosas que invitan legalmente, ¿no?, a las empresas pues a volverse más sostenibles, ¿no?, incorporar una gestión más responsable de su negocio, ya sea desde el punto de vista ambiental, ya sea desde el punto de vista social o ya sea desde el punto de vista de la gobernanza. Esto es un gráfico de MSCI de este año, de 2022, y fijaros que en 10 años se ha pasado de 49 políticas públicas que impactaban a la sostenibilidad a 206. Concretamente, nosotros en Europa estamos viviendo una revolución de las políticas públicas. Revolución en el sentido que las empresas están acelerando a marchas forzadas esa transformación porque bueno, pues la Unión Europea está legislando con muchísima ambición
vinculado con el Pacto Verde Europeo, y todas esas directivas europeas acaban trasladándose a los Estados miembros. Y desde luego, bueno, vemos que desde Forética vemos que eso está siendo el gran, digamos, acelerador del cambio, ¿no? Y desde luego en América Latina también está ocurriendo, ¿no? Si bien quizá la afluencia de políticas públicas no ha sido tan rápido y en tan poco tiempo como en Europa, pero lo que sí estamos viendo también en la región es que ese incremento, ¿no?, de políticas públicas que señalan a las empresas para que, o hojas de ruta de los gobiernos que orientan a las empresas, cada vez también está siendo una realidad, con lo cual yo creo que es muy, muy buena noticia. Otra de las cosas que creo que es importantísimo es no olvidar que estamos en un punto en el que necesitamos acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Os he puesto aquí un pantallazo del Sustainable Development Report 2022, que de hecho mañana es como la sesión de lanzamiento, se publicó hace pues escasos días, creo que 2 o 3 días, y bueno, pues aquí se hace una radiografía de que por primera vez desde 2015, desde que se lanzó la Agenda 2030, hemos revertido el avance global. Por tanto, estamos en esta década de la acción que, si bien antes de la pandemia ya era urgente, ahora necesitamos que tanto gobiernos como empresas aceleren sustancialmente su ambición, su acción y sus alianzas, ¿no? Aquí, muy interesante ver también, si vemos en la progresión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, vemos que los peor parados son aquellos que tienen que ver con el planeta, precisamente vinculados con los riesgos más urgentes que tenemos según el World Economic Forum, ¿no? Por lo tanto, desde luego algo no estamos haciendo bien, ¿no? Algo no estamos haciendo bien, y aquí los indicadores, dentro de que hay un gran gap a la hora de tener esa foto realista, ¿no?, de la Agenda 2030, pero los indicadores que tenemos nos dicen que necesitamos pensar en el planeta siempre con ese vínculo con las personas, ¿no? Y interesante ver cómo muchas regiones del mundo han visto una gran oportunidad en esta recuperación responsable y sostenible después de la COVID, ¿no?, con este Building Back Better, ¿no? Uno de los eslogans que se han utilizado en muchas, bueno, pues en muchas regiones, entre ellas Europa, pero fijaros que, bueno, que no todas las regiones del mundo tienen dentro de esa recuperación esa visión de Agenda 2030 o de sostenibilidad, con lo cual yo creo que también un llamamiento, ¿no?, a que los gobiernos incorporen dentro de sus políticas y estrategias esta visión de la Agenda 2030, ¿no?, sobre todo en esta década que es tan importante. Y esto como foto, digamos, general, yo creo que es importante ver la foto en grande antes de irnos, como, digamos, a los 3 pilares de la sostenibilidad, que como sabéis son el ambiental, el social y la gobernanza, pero sí quería como poner las bases, ¿no?, de que estamos en este momento de transformación, una década clave. Tenemos el despertar de un inversor consciente, tenemos el fin de la voluntariedad con políticas públicas, tenemos la presión en temas de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los datos de la ciencia que nos hablan y que de alguna manera presionan, ¿no?, sobre las acciones de gobiernos y empresas, y yo creo que este ecosistema, bueno, pues hace que desde luego estemos en un momento en el que todos, cada uno desde su lugar y desde el grupo de interés al que pertenece, tiene que ver cómo poder hacer de manera más responsable su actividad. Para hacer foto en estos 3 bloques, ¿no?, ASG o ESG en inglés, sí que me gustaría presentaros este informe que lanzamos en Forética a principio de año. Siempre nos gusta trasladar a nuestros socios cuáles son las tendencias más relevantes en materia de sostenibilidad. Ahí tenéis, bueno, podéis googlearlo, y ambiental, social y de gobernanza. Empezando por el ambiental, bueno, yo creo que estamos en la era de la primacía de los riesgos climáticos. A día de hoy,
bueno, es un hecho, volver otra vez, nos dice que hemos aumentado la temperatura global desde la revolución industrial hasta esta parte. Tenemos un acuerdo de París que fue desde luego un histórico incremento de temperatura. Bien, pues está muy interesante nuestra conferencia magistral, Mari Carmen, y vamos a continuar en un momento. En estos temas de en vivo, pues siempre tenemos algún detallito y está reconectándose nuestra ponente. Ya la tenemos a Elena por allí. Adelante, Elena. Sí, lo siento, ha habido, no sé, ha habido un problema con internet. Ya me han dicho que no habéis perdido mucho contenido, me alegro. Y bueno, pues continúo, ¿no? Estamos hablando en esta foto, ¿no? De los, digamos, de los riesgos ambientales. Importante, ¿no? La primacía de los riesgos climáticos. Sabemos que hemos calentado sin duda el planeta desde la revolución industrial entre 1 grado y 1,2 grados. Sabemos también, y tenemos el gran Acuerdo de París, ¿no? Que es un acuerdo histórico que ubica este objetivo de mantener la temperatura media global por debajo de 2 grados y, si es posible, llegar a 1,5. Pero también tenemos la realidad de que con los compromisos que a día de hoy tienen las empresas, los gobiernos, llegaríamos a mitad de siglo a un 3,6 grados. Por lo tanto, también se necesita cada vez más ambición en materia climática, porque, como hemos visto, estamos hablando de uno de los riesgos más importantes, ¿no? Entonces, como veis, el escenario más pesimista nos lleva al 3,6 con las políticas actuales. Y lo que sí, estas hojas de ruta y también la ambición que muchos gobiernos están empezando a, digamos, a poner en marcha, nos ubicaría en un escenario más optimista en el que podríamos llegar entre el 1,5 y el 2,4, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, nosotros estamos acompañando a nuestros socios a alinearse con los objetivos basados en la ciencia, garantizar, ¿no? ese net zero para 2050, incorporando ese alcance 3, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cadena de proveedores, obviamente adoptando esa transición energética, incorporando también la adaptación al cambio climático e implicando obviamente a ciudadanos y también con esa generación de empleo verde. Importante también no ver, digamos, los retos ambientales de una manera aislada, sino que para descarbonizar la economía necesitábamos hacerla circular y necesitamos también que nuestras ciudades y nuestro planeta sea más sostenible, ¿no? Con lo cual, bueno, el cambio climático, desde luego, es el gran reto. Otro de los grandes retos, que también era uno de los que aparecía en el mapa de riesgos del World Economic Forum, es la pérdida neta de biodiversidad o el impacto en el capital natural, ¿no? Que cuando hablamos de capital natural estamos hablando de biodiversidad, pero también de los llamados servicios ecosistémicos, ¿no? Que al final es, entre ellos, los servicios de aprovisionamiento, ¿no? Todo lo que la naturaleza nos da de una manera, digamos, generosa, ¿no? Fijaros que igualmente aquí el peso de los datos de la ciencia nos habla, ¿no? Nos dice que también desde la revolución industrial hasta el día de hoy no solamente hemos perdido el 68% de la fauna salvaje, sino que hay casi 1 millón de especies en peligro de extinción, que obviamente la pérdida continua de biodiversidad tiene un impacto claro en los medios de vida, en la economía, en la salud, en la seguridad. Y fijaros que
estamos atentando con el proveedor más generoso que tenemos, porque según la Comisión Europea, el 50% del PIB global, del Producto Interior Bruto global, depende directa o indirectamente de la naturaleza y los servicios que provee, ¿no? Con lo cual, imaginaros el riesgo, ¿no?, de seguir impactando en nuestro propio capital natural, ¿no? Por tanto, el objetivo global, si bien no está tan claro como en cambio climático, pero sí hay ese objetivo, ¿no?, de avanzar en la recuperación de la naturaleza en el 2030 y alcanzar una recuperación total para el 2050. Otro de los grandes retos que tenemos, bueno, pues el seguir operando en un modelo de economía lineal. Fijaros que ahora mismo estamos en un modelo totalmente insostenible para el planeta, para la economía y para las personas, ¿no? Estamos, por un lado, extrayendo más recursos naturales de los que la naturaleza puede proveer. De hecho, desde 1970 hemos multiplicado por 3 la extracción de materias primas. Eso ha hecho que estemos llegando a que varios elementos de la tabla periódica, concretamente 22, estén en riesgo de escasez. Y fijaros, y ahora veremos cuando nos vayamos aguas abajo, que estamos hablando de elementos que utilizamos en cosas del día a día, ¿no? Que son cosas que realmente necesitamos, ¿no? Y bueno, una de las maneras en las que, uno de los indicadores con los que se mide esa biocapacidad, es decir, lo que estamos extrayendo de la naturaleza y lo que la naturaleza de manera natural, valga la redundancia, puede, digamos, actualizar, pues es el Overshoot Day. Entonces, esta iniciativa, que es el Global Footprint Network, calcula cada año cuando cada país está empezando a vivir por encima de sus posibilidades, es decir, cuando ha superado su biocapacidad. Fijaros que en España este año 2022 lo sobrepasamos el 12 de mayo, con lo cual ya estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Pero esto aguas arriba, ¿no? Si vemos todo lo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales, pero si nos vamos aguas abajo, es decir, todo lo que tiene que ver con la generación de residuos, los datos también son, desde luego, pues poco optimistas, ¿no? Bueno, ya hemos visto que los plásticos es uno de los límites planetarios que hemos superado. Todos creo que somos conscientes del reto que supone el haber contaminado todos los ecosistemas acuáticos, tanto ríos como mares, con plásticos, y estamos hablando que es un problema ya desde los años 80, ¿no? Y cómo todos estos plásticos vertidos tanto a ríos como a mares se han ido descomponiendo en microplásticos, y a día de hoy hay pocos sitios en el planeta, ¿no?, que podamos decir que estén limpios de estos microplásticos. Otro de los grandes retos que tenemos, ¿no?, las pérdidas y el desperdicio alimentario. Fijaros que 1/3 de los alimentos que se producen para consumo humano nunca llegan a consumirse, con el impacto que tiene, no solamente desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Y fijaros que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el 3er país más emisor del mundo, ¿no? Con lo cual es lo más ineficiente, ¿no? Es uno de los, digamos, de los retos ambientales más ineficientes. Otro de los grandes retos que tenemos a día de hoy es el sector textil, el residuo textil. Bueno, en Europa ya se ha puesto el punto de mira sobre este flujo de residuos, y ya hay, digamos, no solamente una directiva europea y una estrategia para el sector textil, sino que también se ha traspuesto, y en España, por ejemplo, en breve tendremos un sistema de gestión para este tipo de residuos. Igualmente con el e-waste, ¿no?, este residuo que viene de los aparatos electrónicos y eléctricos, pues es uno de los flujos de residuos que más crece, y curiosamente parte de los elementos que se necesitan para su fabricación están dentro de esos 22 elementos de la tabla periódica que hablábamos, ¿no?, que están en problemas de escasez. Con lo cual, otra de las grandes tendencias a día de hoy es poner el foco en avanzar hacia un modelo más circular, si queremos descarbonizar la economía, si queremos proteger el planeta, y también si queremos, desde luego, tener un impacto positivo en las personas, ¿no? Fijaros que a día de hoy el mundo es solamente un 8,6% circular, con lo cual hay muchísimo que hacer. Y bueno, aquí el vínculo que os decía con el cambio climático, ¿no? Según este Circularity Gap Report, que se publica también cada año, si consiguiéramos reducir la extracción y uso de materias primas en un 28%,
podríamos reducir las emisiones en un 39% y nos ubicaríamos en la llamada senda del 1,5 grados, ¿no? Ese 1,5 grados al que insta el Acuerdo de París a que podamos llegar, ¿no? Si no queremos que los riesgos vinculados con el cambio climático sean aún mayores. Bueno, aquí un poco la foto ambiental, ¿no? Cambio climático, economía circular, capital natural, muy importante. Vamos a ver cuáles son las tendencias sociales, ¿no? Yo creo que la S en mayúsculas está siendo uno de los grandes protagonistas en la actualidad por el impacto que la pandemia ha tenido precisamente a nivel social, ¿no? Fijaros que ahora muchos países trabajan en esa transición justa. Los datos también nos dicen que las divisiones sociales, los medios de subsistencia y el deterioro de la salud mental es una realidad a día de hoy, que se prevé que además millones de personas se incorporen en esa terrible categoría de la extrema pobreza, ¿no? Tras la pandemia, y esta desigualdad y desafección aumenta el riesgo de polarización, ¿no? Fijaros, según el World Inequality Report del 2022, se ha incrementado la desigualdad interna entre países y obviamente la desigualdad entre países también, ¿no? Con lo cual ahora mismo estamos en un momento en el que reducir esa brecha de desigualdad ha de ser uno de los grandes objetivos, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, según el World Business Council, ha de ser 3 objetivos desde luego importantísimos para gobiernos y para empresas. Otro de las grandes tendencias, la salud, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que la salud se pone en el centro de las agendas de gobiernos y también de empresas. Fijaros, bueno, no solamente vinculado con la seguridad del trabajo, ¿no? Decía el World Business Council que 2 millones de personas mueren al año por accidentes o enfermedades relativas al trabajo, y que de media una persona pasa 1/3 de su vida en el trabajo, ¿no? Fijaros, el tema de la salud mental, yo creo que está siendo uno de los grandes temas, ¿no? Después también de la pandemia, pero incluso también antes de la pandemia las empresas no hablaban de salud mental y yo creo que ya podría ser un reto que podría haberse abordado, ¿no? Fijaros que según este informe, ¿no? de la OCDE, dice que, y también esta cita de McKinsey, dicen que invertir en salud mental tiene un retorno económico para las organizaciones de $4,25 por cada dólar invertido. Claramente, una persona con problemas de salud mental, pues desde luego no es alguien que pueda dar todo de sí en el trabajo, ¿no? Y hay un business case para aquellas empresas que incorporen, ¿no? digamos, esa visión de salud y bienestar en sus empleados. También salud, hablando de ese vínculo entre cambio climático y salud o contaminación y salud. Fijaros que más de 250.000 muertes anuales adicionales que serán causadas entre el 2030 y el 2050 serán por temas relacionados con el cambio climático, malnutrición, malaria, estrés climático, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual nosotros hemos lanzado un grupo de salud y sostenibilidad con empresas del sector de la salud, pero también empresas que no lo son, porque es un tema que se empieza a poner en la agenda del mundo empresarial, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso es una muy buena noticia. Otra de las cosas, de las tendencias, ¿no? Pues el tema del talento y el empleo, ¿no? Estamos en una era distinta. Ya hemos visto este evento, ¿no? masivo en Estados Unidos, ¿no? The Great Resignation, que 20 millones de trabajadores dejaron de manera voluntaria su puesto de trabajo en la segunda mitad de 2021, ¿no? después de la pandemia, ¿no? Y no solamente eso, sino que tenemos un talento que demanda más, ¿no? Que demanda también a las empresas que estén más centrados en las personas, ¿no? Y eso es una realidad que ocurre y que está ocurriendo, ¿no? en determinados sectores y con determinadas, digamos, generaciones de la sociedad. Otra de las cosas que estamos viendo también, desde luego, es todo lo que tiene que ver con la transición tecnológica responsable, ¿no? Toda la robotización y automatización. Fijaros que según el World Economic Forum, el 30% de los trabajos tienen un alto riesgo de ser automatizados en el 2030, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que las empresas también tienen que pensar en cómo, digamos, van a incorporar esa
transición tecnológica responsable, ¿no? Y al mismo tiempo se van a crear, según la OIT, 24 millones de puestos de trabajo vinculados a una economía verde en el mundo hasta el 2030, ¿no? Con lo cual hay un reto, pero hay una oportunidad, y justo ahora las empresas están viendo y los gobiernos en cómo hacer esa transición responsable, ¿no? Y en Europa hay un plan para ello, ¿no? Yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas, ¿no? Es digamos, de los retos o tendencias que estamos viendo ahora, es cómo, vinculado a este impacto en la sociedad y la desigualdad, cómo las empresas se posicionan o se ubican como catalizadores de la acción, ¿no? Como cada vez se está hablando más de derechos humanos y empresa, ¿no? A pesar de que bueno, pues hay directrices, ¿no? Internacionales que vinculan a empresas multinacionales y a derechos humanos desde hace años, sí que, por ejemplo, en Europa, vinculado con todo el tema de políticas públicas, ahora hay una propuesta de directiva de debida diligencia de derechos humanos y empresa, con esa identificación de impactos ambientales y sociales, con lo cual vemos que también viene digamos, una era en la que las empresas van a tener que ejercer su responsabilidad como catalizadores de la acción. Sinceramente, según la World Benchmarking Alliance, a día de hoy solo un 1% de las empresas, según un benchmark que han realizado ellos, tienen unos estándares mínimos de conducta responsable, derechos humanos, trabajo decente, ética, pero bueno, obviamente existen buenas perspectivas, ¿no? De que las empresas se movilicen para crear esa prosperidad compartida para todos, ¿no? Así que bueno, esto, el tema de salud, ¿no? Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con transición tecnológica responsable, talento, desigualdad dentro y fuera de los espacios, o sea, de los países, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y la responsabilidad de las empresas. Y bueno, ahora vamos a hablar de la G, ¿no? De la gobernanza. ¿Cuáles están siendo las tendencias en este sentido? Bueno, lo que estamos viendo es que hay desde luego una crisis de la confianza. Según el barómetro de Edelman 2022, hay un tema de falta de confianza en las instituciones. Si bien las empresas tienen una mejor percepción que gobiernos y medios de comunicación, pero en ningún caso es optimista, ¿no? Con lo cual yo creo que las empresas y también los gobiernos han de trabajar el compromiso con la sostenibilidad y sus grupos de interés, ¿no? En el caso de las empresas, desde luego, ahí ponemos otra vez el punto de mira en los consejos de administración o en los directorios, como ustedes le dicen, bueno, digamos en la alta dirección, ¿no? En los CEOs que permitan realmente, pues, trasladar esa confianza, ¿no? Y buscar también un lenguaje común y fortalecer esa visión empresarial compartida, ¿no? Que al final todas las empresas empiecen a andar en este camino de la sostenibilidad y que eso vaya transformando también la visión, digamos, que la sociedad tiene del sector empresarial. Otro de las tendencias que estamos viendo es, obviamente, ya lo habíamos comentado, ¿no? Cada vez hay más jurisdicciones, reguladores, supervisores y las propias compañías que están estableciendo requisitos muy avanzados en materia ESG, ¿no? Que, por supuesto, la dimensión climática se ha convertido en el máximo común divisor de todas ellas, y las áreas sociales y de buen gobierno están todavía, bueno, pues no están tan, digamos, adelantadas con todo lo que tiene que ver con acción climática. Fijaros que en la Unión Europea tenemos nuevos estándares de reporte ESG y con una hoja de ruta, y en 2024 bueno, pues todas las empresas en Europa van a tener que reportar por ley bajo un mismo marco para que puedan ser comparables y para que todas, digamos, utilicen los mismos indicadores desde el punto de vista del reporte extrafinanciero. Yo creo que esto es un gran paso, y además este marco no solamente va a tener su foco en las grandes empresas, sino también en las pymes, ¿no? Con lo cual yo creo que esto va a ser un antes y un después desde el punto de vista de la responsabilidad también que vayan a tomar las empresas. Otro desde el punto de vista de la gobernanza, un reto que estamos viendo es todo lo que tiene que ver con cadena de suministro, ¿no? Con el llamado Scope 3, que es el argot que se utiliza desde el punto de vista del cambio climático, y donde casi siempre en muchos sectores está las emisiones de manera más intensiva, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que es importante que también las empresas, viendo esta vulnerabilidad sistémica global, redefinan sus propias cadenas de suministro, ¿no? Viendo e incorporando dentro de su mapa de gestión de riesgos, ¿no? Todas las lecciones aprendidas que hemos tenido, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, estos, digamos, proveedores globales que de repente pues no pudieron proveer, ¿no? A sus clientes porque se paró de alguna manera el transporte a nivel global, pues eso desde luego es un riesgo para las empresas y bueno, también vemos que muchas empresas sí que están buscando proveedores locales por un tema de gestión de riesgos y también por un tema de reducción de su huella de carbono, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante poner foco también en la cadena de proveedores. Y finalmente, bueno, pues muy importante, ¿cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada, ¿no? Los llamados riesgos de la inacción. Hemos visto, lo comentamos, que tenemos una mayor frecuencia e intensidad de crisis sistémicas que van a marcar la pauta del siglo XXI, con lo cual las empresas tienen que estar pues incorporando todo el rato, no solamente las actualizaciones, ¿no? Incorporando nuevos riesgos, sino pensando realmente cuánto les costaría no hacer nada en materia de sostenibilidad, ¿no? Los riesgos de la inacción. Yo creo que, por ejemplo, a las empresas que operan en Europa, ahora mismo sería imposible no tener un plan para ser responsables y sostenibles, porque es un tema de mercado, es un tema de competitividad y es un tema también de compliance, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esta onda expansiva se irá trasladando a otras regiones del mundo y llegará un momento en el que los riesgos de la inacción sean mucho mayores que la inversión de volverse más responsable y sostenible. Y bueno, simplemente, desgraciadamente a día de hoy, según este informe de Standard & Poor's, 12 de cada 100 compañías han sido capaces de identificar un riesgo que sea creciente, de largo plazo, que tenga un impacto significativo, externo y específico, ¿no? Con lo cual, bueno, todavía queda un largo camino para que las empresas tengan claros sus mapas de riesgo, sobre todo de largo plazo. Y simplemente para terminar, hemos hablado siempre de esa foto 2030, ¿no? Sobre todo la década de la acción, ¿no? Del 2020 al 2030, muy vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la Senda 2050 ya está también marcada. Yo creo que es importante, y aquí os invito también a que reviséis este informe, que es la Visión 2050, el momento de la transformación, un toolkit para CEOs que hemos realizado desde Forética para las empresas que pertenecen al Consejo Empresarial Español por el Desarrollo Sostenible, en línea con, obviamente, el trabajo que ha hecho el World Business Council. Y según el World Business Council, si queremos realmente que en el 2050 podamos alimentar a los 9.000 millones de personas que habrá sobre la Tierra y crecer bajo los límites planetarios, necesitamos transformar significativamente nuestras empresas, nuestras economías y nuestras sociedades. El World Business Council propone 9 transformaciones de sistemas que son energía, transporte y movilidad, espacios para vivir, productos y materiales, productos y servicios financieros, conectividad, salud y bienestar, agua y saneamiento y alimentación. Y en esta hoja de ruta marca cuáles han de ser los pasos intermedios para que en el 2050 podamos llegar a desarrollarnos, ¿no? Bajo los límites planetarios y asegurando la salud y bienestar de todas las personas. Y hasta aquí mi intervención. Espero que os haya resultado interesante. Espero no haberme pasado mucho de tiempo entre interrupciones y no. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado y nada, bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, Elena, muchísimas gracias por haberte conectado desde allá, desde España. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir pues tus conocimientos, tus experiencias que seguro son de gran interés para toda nuestra audiencia. Y te presentamos un reconocimiento a nombre del CEMEFI para mostrarte aquí el agradecimiento que tenemos el día de hoy. Y dice, por tu destacada participación, Elena Ruiz, en esta conferencia Tendencias en Sostenibilidad, la era del cambio.